Bueno, mi nombre es Pablo Veloso y quizás me conocen de la última vez que estuve por aquí. Y en esta ocasión estamos haciendo esta charla para hablar de un futuro seminario que vamos a hacer. Pero a diferencia de la mayoría de los seminarios que doy o que vengo dando, este es diferente y tiene una diferencia realmente importante, grande. Hace unos 25 años que me dedico a estas cosas y que estoy en las cosas del yoga, que por una motivación personal de búsqueda de sentido de la vida, de descubrir y de aprender, como prioridad, como la prioridad más importante de mi vida, ha sido el recorrer cuánto lugar he podido encontrar, cuánta persona, entre comillas, santa, espiritual, o que pudiera transmitirme alguna cosa, he ido y he practicado, digamos, denodadamente. O sea, no lo he hecho como quien lo hace como pasatiempo. De manera que ese era mi compromiso de vida. Yo decía, si existe algo como la iluminación, o el despertar, o la comprensión, lo tengo que lograr antes de morir. No puede ser que pase un día más y que no lo pueda encontrar. Así que, digamos, durante estos 25 años, que parecen mucho, pero en realidad son así, porque he empezado muy temprano, muy adolescente con estas cosas, he venido, aún desde el principio, dando charlas y seminarios y cursos, al principio de formas que acompañaban a mi propio crecimiento, es decir, iba descubriendo y aprendiendo cosas y las iba transmitiendo con esas alumnas que iban a mis clases de yoga, y luego, a medida que fui recorriendo otros lugares, es como que fui como captando, aprendiendo, mamando de distintos ámbitos, y se enriqueció lo que yo sabía y también las vivencias, las experiencias. Entonces mi posibilidad de transmitir aquellas cosas que iba, a su vez yo caminando y aprendiendo, fue mayor. Entonces durante estos 25 años fui aprendiendo y forjando entonces, como si fueran hijos, seminarios. Seminarios que van desde temáticas como el que di la última vez aquí, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que está basado en el budismo tibetano y en ese enfoque de vida. También el tantra, ¿no?, que es la parte de esa sexualidad mística y a su vez la psicología de las relaciones humanas. Entonces, como he indagado en temas de psicología, en temas de filosofía, en temas de teología, y me he ocupado en realmente en no quedarme con el, no sé, el cristianismo o con el budismo o con el hinduismo, sino de hacer realmente estas comparaciones que nos permiten tener una óptica bien clara de qué va la cosa. Porque a veces uno, si se cierra a su cultura, ¿no?, a lo heredado, y no tiene punto de comparación, es como que uno se queda corto. Vieron que los GPS, esto de los coches, para poder determinar dónde está una persona, lo que hacen es una triangulación, como se hace en el mar. Una triangulación implica coger unos 3, por lo menos, a veces 4 satélites y definir, tirar como una especie de rayo hasta el punto donde uno está y definir a través de los 3 dónde está precisamente uno. Entonces a veces este estudio y este caminar por distintas vertientes del saber permite que uno más o menos empiece a descubrir más finamente de qué va la cosa. Entonces durante 25 años hice esto y eso dio origen, como les contaba, a distintos seminarios. Y los fui dando y los sigo dando a lo largo del tiempo, y estos seminarios implican, no sé, temas como el tarot, inclusive tarot psicológico, porque me ha gustado mucho esta parte esotérica y la simbología y lo místico, la astrología, hasta seminarios que parecen diferentes pero que tienen la misma esencia, como el canto armónico, que es esta cuestión de cantar 2 sonidos al mismo tiempo con la voz, es decir, hacer acordes con la voz, y también el didgeridoo, que es un instrumento aborigen de los australianos, que es muy meditativo, y luego todo lo que tiene que ver con el yoga, seminarios de asana, posturas de yoga, que he formado durante mucho tiempo a profesores, a monitores, pranayama, técnicas de respiración, kriya, técnicas de limpieza corporal, que a su vez afectan por una cuestión de resonancia al pensar, a la mente. Y entonces todos estos seminarios, que los he dado en cada ocasión separadamente, ahora se vuelcan en un solo seminario, que es esta propuesta de Vivir sin Sufrir. Vivir sin Sufrir parece un título
muy de publicitario, como de venga a vivir sin sufrir, ¿no? O deje de sufrir. Y alguna persona al oír este título dijo, bueno, eso es una secta, ¿no es cierto? Pero nace con un grupo de Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que se llama así, Vivir sin sufrir. Y es un título que despierta mucho la inquietud, porque uno se pregunta, por un lado, ¿vivir sin sufrir? ¿Es posible? ¿No? Por otro lado, es atractivo para el debate, porque las personas empiezan a cuestionarse. Unos dicen, sí, para mí es posible porque existe el testigo, el ser, puedo estar en una actitud de observación de los pensamientos sin implicarme. Otro dice, no, es imposible porque el sufrimiento es intrínseco a la vida. Todo ser humano sufre porque por naturaleza su condición le hace ser así. Entonces, en este seminario no tratamos un tema en particular, no nos ocupamos de un tema, sino que lo que hacemos es tener unos lineamientos generales, donde utilizamos unas frases, que son frases que solemos publicar en este grupo de Facebook, enmarcadas en una imagen con una frase que da a pensar. Y yo lo que voy a hacer en estos encuentros es traer algunas frases ya preestablecidas con las que vamos a hacer un recorrido. Y esas frases nos van a permitir, a través de cosas como herramientas, como por ejemplo cuentos. Los cuentos son una manera de explicar algo de una forma, como dice, por ejemplo, creo que Anthony de Melo lo decía, cuando uno dice una verdad directamente, a veces uno puede rechazarla. Por ejemplo, una persona dice, ¿qué debo hacer para ser feliz? Uno le dice, tal cosa. No, no me gusta, ¿no? Porque la ve venir, siente lo que el otro le está diciendo, lo entiende intelectualmente, entonces pone una pared delante. Pero el cuento es algo que no revela su sentido inmediatamente. El cuento queda ahí, como rebotando, como si uno lo estuviera masticando, como un chicle. Y vieron que a veces hay esos chicles que adentro tienen otra cosa, como que tienen un juguito, un zumo, un sabor. Y al rato recién se revela. Entonces el cuento es así, uno se lo contaron y uno dice, ah, mira qué divertido, qué lindo, es interesante. Y al rato dice, ah, claro, el sentido era este, y pega fuerte. O quizás uno después anda caminando por ahí, se encuentra con amigos, está charlando, y algo que pasa en el momento le hace acordar al cuento y dice, este era el sentido del cuento. Y ese cuento es como un caballo de Troya. El caballo de Troya, vieron que esa guerra infinita entre los griegos y los atenienses y los troyanos no acababa más. Entonces decidieron enviar este caballo de Troya como una forma de entrar en la ciudad ajena sin que el otro presentara resistencia. Y una vez adentro, ustedes conocen la historia, ¿qué pasó? Se abrió. Y cuando se abrió el caballo de Troya salieron guerreros que abrieron las puertas, entraron todos los demás y ahí vencieron. Entonces, a veces nuestra mente presenta resistencias a comprender, a cambiar, a variar, y esas resistencias no se pueden lograr con una explicación directa. A veces nos dicen cómo es algo y nosotros ponemos una pared y decimos no me interesa. Pero si me cuentan un cuento o un chiste, a veces un chiste, que nos parecen cosas tan cotidianas, el chiste juega, ¿saben con qué? Con el absurdo. Los chistes nos causan gracia porque nos sorprenden. El chiste es cuando algo tiene un remate, viene una historia y de repente uno piensa que va a pasar tal cosa y le dicen, y entonces le dijo tal cosa. Y uno no se lo esperaba eso y se ríe. Entonces, lo sorpresivo, lo misterioso, eso es el chiste y el cuento. Entonces el cuento es una herramienta que vamos a utilizar mucho a raíz de estas frases. O sea, planteamos la frase, la escribimos y vamos viendo entre los concurrentes qué opina cada uno y lo vamos trabajando. Entonces estos cuentos nos van a servir mucho para este fin. También otra cosa que vamos a hacer son ejercicios. Ejercicios no significa ejercicios físicos, sino que hay veces que hacer cosas simples, pero vivenciales. Cosas simples que uno puede hacer como trabajar a veces con un compañero, a veces individualmente, y hacer alguna cosa, que sea escribir, no sé, trabajar con un espejo, jugar con distintas cosas que pueden darnos a sentir aquello que solo eran palabras.
Entonces hay veces que hasta que uno no lo hace, no lo siente, no lo incorpora. Entonces a veces pasa con las posturas de yoga, que basta que uno las haga para descubrir que tenía rodillas, por ejemplo, o espalda. Entonces hay veces que uno necesita hacer la cosa para que realmente uno lo sienta. Es como si una persona dijera, para mí la Tierra es plana. Ah, sí, la Tierra es plana. Sí, plana, completamente plana. ¿Y cómo lo sabe? Pues mira, yo miro hacia allá, al horizonte, y para mí no se curva eso. Bien. Entonces tú le dices, mira, la Tierra es redonda. No, no te creo. Para mí la Tierra es plana. ¿Qué hace uno con una persona que insiste en eso? La única forma es decirle, bien, hagamos una cosa. Este es el punto de partida. Vamos a caminar, vas a caminar derecho, pero sin desviarte. Derecho, 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 hasta que yo te diga. Entonces la persona camina y pasará, no sé, meses caminando. Y tarde o temprano llegará al punto de partida. Y uno le dirá, ¿y era redonda o plana? Y la persona dirá, era redonda. Hubo la necesidad de hacer la cosa. Si no se hace, a veces uno no comprende. Entonces, los ejercicios tienen que ver con eso. Hacer cosas. Por ejemplo, una cosa muy simple es esta, miren, vamos a probar algo. Vamos a cruzarnos de brazos un instante, así. Eso es fácil, ¿no? Ahora, desarmémoslo un instante y crucémonos justo al revés. Puede hacerse, pero cuesta bastante. Entonces, hasta que uno no lo intenta y dice, pero la verdad que no sé, no estoy ni seguro de si realmente me lo crucé bien o no, porque estoy tan habituado a cruzarme de esta manera que me dicen, crúzate, y es fácil, que si me dicen, crúzate de la otra, y uno dice, pero la mano realmente va ahí, esta quedó acá rara. Entonces, hasta que uno no hace una cosa por el estilo, uno empieza a reflexionar acerca de lo que es, por ejemplo, en este caso, un hábito. Esto es un hábito. Yo aprendí a hacer esto y lo hago tan automático que ni me entero. Pero cambiar mi hábito, o sea, hacerlo de otra manera, al principio me suena tan raro, si toda mi vida fue de una manera, es tan raro ser de otra, ¿no? Cuesta tanto a veces cambiar, cuesta tanto caminar por otros terrenos, pero gracias a Dios uno no es un tranvía o un tren que anda en rieles y no puede nunca desviarse de ellos, sino que es más como un autobús o un coche que realmente sí puede girar. Pero uno a veces vive convencido de que soy un tren y voy de la parada tal a la parada tal. Hago paradas en el medio y no puedo desviarme. Porque lo aprendí así, porque mi abuelo era así, mi padre era así, mi tío es así, mi madre es así. Y en realidad, aunque esto sea lo más habitual, mira, yo puedo hacer de la otra manera. Entonces, hacemos cuentos, hacemos ejercicios y esos elementos nos van a permitir entonces ir comprendiendo. Y a su vez, una cosa más que vamos a agregar es la interacción. Interacción no significa estar abrazándose ni nada por el estilo. Interacción significa que en lugar de ser un monólogo, de ser algo que yo doy o yo explico, es algo que es participativo. Y la idea es que estas frases no sean frases fijas, que yo traigo las siguientes frases y vamos a trabajar sobre ellas. Y nadie dice nada y las trabajamos esas. Sino que alguien puede levantar la mano y decir, mira, yo estoy haciendo meditación Zen, ¿no? Zen con Z. Y me pasa tal cosa o me gusta tal otra, ¿me podrías contar algo de la meditación Zen? Entonces ya la temática se enfoca por ese lado, durante un rato. Y otro dice, yo he oído, no sé, de la práctica tántrica, o yo he oído acerca de que las posturas de yoga sirven, ¿entienden? De esa manera, todo ese bagaje de seminarios que yo he venido dando pueden volcarse de manera viva en un encuentro que dura varias horas. Entonces da tiempo para trabajar las temáticas que yo voy trayendo y a su vez que cada uno vaya planteando cosas, porque imagínense que hay cosas personales también. Si una persona dice, por eso el título, Vivir sin sufrir, es la vida, una persona dice, mira, yo tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi pareja. Obviamente no vamos a tratar temas personales de manera extensa, no es que la persona va a decir, sí, porque a mí me molesta que mi hija me diga tal cosa, porque cuando yo le digo tal otra, me responde de tal manera, no, porque los demás dirían, mira,
a mí realmente no me interesa porque no me pasa eso exactamente así. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, voy a intentar dibujar un grifo, a ver si me sale. Si uno tiene un grifo ahí de la cocina, ¿no? Así. El seminario de Tantra te ha... Sí, no. Mejor vamos a borrar. Vamos a hacer una cosa. Yo me lo imagino. Vamos a poner el grifo. Mucha curva puesta. Sí. Cada casa tiene un grifo, ¿no es cierto? Y este grifo, en particular de esta casa, puede ser de metal, ¿no es cierto? Un grifo clásico de metal. Sí. Esta es mi casa, tengo un grifo de metal. En la casa de al lado hay otro grifo, pero este grifo es de plástico, por ejemplo. Y podría haber otro grifo de bronce, por ejemplo. Y así, ¿no? Cada casa va a tener un grifo distinto. Pero de cada grifo va a salir agua. De cada grifo sale agua. ¿De dónde proviene esa agua que sale del grifo? De la tubería. Esa tubería proviene de una fuente común, de una provisión de esa agua que puede provenir de distintas fuentes de la zona. Pero mi grifo es mío, pero el agua no es mía. El agua proviene de una, no sé, napa subterránea, de un pantano cercano donde la procesan y me la mandan, de un río. O sea que, por más que yo tenga mi tristeza o mi problema familiar y el otro tenga su problema familiar, que puede tener otro color como los grifos, el agua, es decir, la tristeza, el miedo, la ira, el enfado, no sé, la impotencia, son cosas comunes a todos. Entonces, aunque se planteen temáticas que sean personales, enseguida las llevamos a este plano, al plano de abstraerlo de eso y trabajar directamente la emoción. Entonces ahí sí, todos van a encontrarse reflejados en eso y van a decir, bueno, sí, yo también tengo miedos, yo también tengo fricciones con otros, a mí también me pasa eso. Entonces, aunque esta interacción nos permita que lo personal de cada uno salga a luz, ¿no? Hasta el que cada uno quiera, no nos quedamos en la vivencia específica de esa persona, sino que lo tratamos desde este ángulo. Entonces, se convierte en encuentros o seminarios donde no sabemos de qué vamos a hablar, no sabemos cuál va a ser la temática que va a estar ahí presente. Y cada seminario va a estar vivo, porque va a estar creado por los que están aquí presentes, concurrentes. Entonces, no es que alguien diga, ay, si el seminario habla de temas que a mí no me interesan, no, porque cada uno va a plantear lo que le interesa y eso va a ser lo que va a colorear el seminario. O sea que ese seminario va a ser la suma de las personas que están ahí presentes. Y va a venir, digamos, como una especie de convocatoria, van a venir a colación o para utilizarse como herramientas todos estos seminarios que vengo dando. O sea, yo en ese sentido puedo tener la habilidad de tomar cosas desde el yoga, del cristianismo, del budismo, de prácticas de meditación, porque podemos hacer prácticas también, trayendo de todas esas fuentes para comparar, aclarar, hacer paralelos, desarrollar, practicar. Entonces, todo esto va a estar en una sola cosa. Eso es lo que tiene de interesante este seminario. Exacto. Hay muy pocos seminarios que se adaptan a muchísimas cosas a la vez, que ahí date cuenta que va a tocar muchísimos puntos, casi todo. Claro. Durante muchos años lo que he hecho fue dar una temática. Entonces, claro, estaba obligado a seguir. Es que eso es lo que normalmente los seminarios que yo he hecho son una temática. Pero no tocar tanto, porque ahí estamos hablando más que mí. De la vida. De la Estamos vida. hablando de todo en sí. Y lo que tratamos, esas frases que yo les decía, no son frases metafísicas, abstractas, como por ejemplo, existe el ser o el ego trascendente del yo superior. Sí. No. Son frases justamente completamente cotidianas. Yo tengo aquí, que las puse en el móvil, algunas de ejemplo para que vean a qué me refiero. Y van a ver que son de las más comunes.
Por ejemplo, en esta imagen que hay un león con un leoncito más pequeño, el león es símbolo de poder, y dice, aún los fuertes y poderosos necesitan una caricia. Es que es real. Es real. Entonces, se presta justamente a que desarrollemos ese tema, cómo el que mantiene una imagen de fuerte y de piel dura, de que nada le afecta y que está más allá de todo, Son los más faltan enemigos. a veces sí. Es una persona que tiene ese niño interior herido, ¿no? Esa persona que tiene una falencia, una carencia y se protege. Claro. Entonces, con eso podemos trabajar, ya sea como les contaba, con cuentos, con ejercicios. Después, fíjense, aquí hay una mujer musulmana que tiene ese velo que le tapa el rostro y que le deja solo los ojos, que horroriza a tanta gente en el mundo occidental. Y dice, juzgar a otro por algo que consideras estúpido, cuando tú eres igualmente estúpido, carece de sentido, ¿no crees? Entonces nos habla esa frase, por ejemplo, del juzgar. Cuando uno juzga a otro es porque considera que lo que hace es muy raro. Muy raro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Te sales de mi norma. Por lo tanto, estás mal, ¿no? Ya sea porque eres demasiado liberal, demasiado conservador, lo que sea. Pero uno no se da cuenta que ante los ojos del otro, uno se ve igual de raro. Igual de raro. Entonces, ahí tenemos otra temática para desarrollar. Les doy un par de ejemplos más. Los libros sagrados, dice, son excelsa poesía. Pero cuando te tomas la poesía en serio, terribles cosas pueden suceder. Entonces, ¿cuánta gente se aferra al libro? Y el libro no es solo la Biblia, ni libros así. El libro puede ser la ciencia. Y dice, no, lo que dice la ciencia, si lo dice, mira, lo dijo el científico tal, o me lo dijo el médico tal. Como me lo dijo el médico, palabra santa. Se aferran a veces a la palabra y no se permiten experimentar, sentir y decir, bueno, mi opinión también vale. No seré médico, no seré abogado, no seré, no sé, místico o teólogo, o economista, pero puedo opinar. Puedo contribuir con un granito de arena. No soy una especie de maniquí o de robot, de alguien muerto. Les doy un último ejemplo. Este es acerca de la oración. Dice, la oración es arte. Arte. Ora sin otro fin que la oración misma y te llenarás de gozo. Entonces, ¿cuánta gente practica la meditación, por ejemplo, para, como hacía yo hace muchos años, para alcanzar cierto estado de, ¿no? Y no, a veces no nos damos cuenta que el intentar meditar para alcanzar eso nos pone más nerviosos de lo que estábamos. Porque nos obligamos y decimos, pero ¿cómo? Hoy no medité lo que tenía que meditar. Medité 5 minutos menos. Y no me concentré como ayer. Ayer alcancé un estado que era pero inigualable y hoy no. ¿Cómo puede ser? Mañana me voy a poner. Mañana lo alcanzo y sobrepaso ese estado. Y mañana me pongo y claro, de tan tenso que estoy por alcanzarlo, menos que anteayer directamente. Entonces, estas frases son como puntos de partida para reflexionar, para practicar, porque siempre vienen a colación cuentos que aclaran y que hacen ese efecto, yo les digo, de que entra como caballo de Troya, ejercicios prácticos que podemos hacer, que van surgiendo, e interacción, porque cada uno va aportando lo que opina, y eso enriquece, porque si no es feo ser un oyente pasivo, y tener a veces dudas, o que a veces necesita uno decir, mira, yo lo veo de esta manera, y al otro eso le resultó fantástico, le aclara. Entonces esta es la idea de este seminario, de estos encuentros, que en realidad no tienen fin, porque lo que surgió en uno no tiene cabeza y pies, no tiene principio y fin. Simplemente engancha con el otro. Claro, uno, por no haber concurrido al primero no se pierde nada que en el segundo no pueda entender, porque cada uno está vivo. Es un poco lo que le llaman en la India el satsang o satsanga. Satsanga es una shanga, una reunión, ¿no? Una reunión con un propósito sat. Sat quiere decir, viene de la palabra satya, que quiere decir verdad, y también puro o esencial. Entonces es un encuentro que tiene como fin indagar, cuestionar, investigar en cuestiones muy de base, muy profundas. Eso es un satsanga. Así que bueno, esa es la propuesta. Muy interesante. Haremos algunas charlas más antes de comenzar lo que serán unos 15 días
que Emilio es el que tiene los... Sí, las bueno, fechas. Pero hacer el taller, ¿cuándo se hará? la idea sería hacerlo dentro de 15 días, el 16 concretamente, el domingo En el de dentro de 2 fines de semana.